Los aztecas fueron una civilización fascinante, cuyas contribuciones a la humanidad y cuya historia siguen siendo objeto de estudio y admiración. Su imperio, que abarcaba gran parte del centro de México, se destacó no solo por su fuerza militar, sino por su capacidad organizativa, su habilidad en el arte de la guerra y su asombroso avance en múltiples campos del conocimiento. Almohadilla, 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 origen y fundación de Tenochtitlán. Los aztecas, conocidos también como mexicas, llegaron al Valle de México como parte de una migración prolongada que los llevó a recorrer diversas regiones. Según sus propios relatos, su lugar de origen fue Aztlán, un sitio del que poco se sabe con certeza, pero que se menciona en los mitos aztecas como un territorio ubicado al norte de lo que hoy es México. Los mexicas fueron un pueblo nómada hasta que, siguiendo una profecía, encontraron el lugar ideal para establecerse, una isla en el lago de Texcoco, donde vieron el símbolo de un águila devorando una serpiente, lo que marcaría el nacimiento de su capital, Tenochtitlán, en 1325. Tenochtitlán creció rápidamente, convirtiéndose en una ciudad asombrosamente avanzada para su época. Contaba con un sistema de canales, puentes flotantes y chinampas, un tipo de agricultura sobre islas artificiales que les permitió mantener una población próspera. El Templo Mayor, uno de los centros religiosos más importantes de la ciudad, fue la obra arquitectónica que definió la grandeza de la urbe, simbolizando tanto su poder divino como su habilidad en ingeniería. Almohadilla, 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 estructura social y política. La sociedad azteca era profundamente jerárquica. En la cúspide de esta jerarquía se encontraba el asterisco tlatoani asterisco o emperador, quien gobernaba con poder absoluto, tanto en asuntos políticos como religiosos. A este líder le seguían los nobles, conocidos como asterisco pipiltin asterisco, que eran responsables de la administración de las tierras y la organización de los ejércitos. Los sacerdotes también gozaban de gran prestigio, pues su influencia espiritual era crucial para el bienestar de la sociedad. Los guerreros, aquellos que destacaban en combate, eran muy respetados y ocupaban un lugar destacado en la jerarquía social. La lucha y la habilidad en el campo de batalla eran consideradas cualidades nobles, y los guerreros de élite, como los asterisco Eagle Warriors asterisco y asterisco Jaguar Warriors asterisco, eran famosos por sus destrezas y valor. Por debajo de estos grupos se encontraban los asterisco Macehualtin asterisco, los campesinos y artesanos que constituían la base de la economía. Aunque su trabajo era esencial para la prosperidad del imperio, su vida social estaba marcada por una menor influencia política. Sin embargo, su labor era fundamental para mantener el flujo de alimentos, textiles y otros productos en el imperio. Almohadilla, 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 religión y cosmovisión. La religión era el eje que organizaba todas las facetas de la vida de los aztecas. Creían en un panteón de dioses que influían directamente en su bienestar. Los más importantes eran Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, y Tlaloc, el dios de la lluvia y la agricultura. Los aztecas creían que para asegurar la continuidad del mundo y el ciclo de las estaciones, era necesario ofrecer sacrificios a los dioses, siendo el sacrificio humano una práctica central en sus rituales religiosos. Estas ofrendas se realizaban principalmente en el Templo Mayor, donde los prisioneros de guerra eran sacrificados en honor a los dioses. La cosmología azteca era compleja, con una visión cíclica del tiempo que consideraba que el mundo había sido destruido y renovado en varias ocasiones. Ellos veían a los dioses como fuerzas necesarias para el equilibrio y la perpetuidad del cosmos, y de ahí la necesidad de mantenerlos satisfechos a través de rituales y sacrificios. Almohadilla, 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 avances en arquitectura, agricultura y ciencia. Uno de los aspectos más destacables de los aztecas fue su capacidad para crear estructuras impresionantes, desde templos hasta palacios. El Templo Mayor de Tenochtitlán es quizás el ejemplo más sobresaliente, construido en dos plataformas para honrar tanto a Huitzilopochtli como a Tlaloc. Su arquitectura se basaba en una profunda comprensión de la geometría, la simetría y la ingeniería, lo que les permitió crear edificaciones de gran escala que perduran en los vestigios arqueológicos. En cuanto a la agricultura, los aztecas utilizaron técnicas innovadoras como las asterisco chinampas asterisco, que eran islas artificiales construidas en los lagos que rodeaban Tenochtitlán. Estas islas aumentaban significativamente la producción de alimentos, permitiendo a la ciudad sostener una población de más de 200.000 habitantes en su apogeo. Además, cultivaban una variedad de productos, como maíz, frijoles, calabazas, chile y cacao, que constituían la base de su dieta. Los avances aztecas no solo se limitaban a la arquitectura y la agricultura, sino que también abarcaban áreas como la astronomía.
Los mexicas tenían un calendario muy preciso basado en ciclos solares y lunares, y utilizaban su conocimiento astronómico para predecir eventos cósmicos y determinar los momentos más adecuados para realizar rituales y sacrificios. Almohadilla, 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 la caída de Tenochtitlán. A pesar de su esplendor, el imperio azteca sufrió un golpe mortal con la llegada de los conquistadores españoles en 1519, liderados por Hernán Cortés. Moctezuma II, el tlatoani en ese momento, creyó erróneamente que Cortés podría ser un dios y trató de establecer una alianza con los españoles. Sin embargo, la llegada de los europeos marcó el inicio de un proceso de conquista violenta y devastadora. Las alianzas de los aztecas con pueblos indígenas rivales, junto con las enfermedades como la viruela, que diezmaron a la población local, y las tácticas de guerra de los conquistadores, llevaron a la caída de Tenochtitlán en 1521. Almohadilla, 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 legado de los aztecas. Aunque el imperio azteca desapareció, su legado persiste de muchas maneras. La lengua náhuatl, que fue el idioma del imperio, sigue siendo hablada por millones de personas en México. Además, las tradiciones culturales, como las celebraciones religiosas, las danzas, la gastronomía y el arte, siguen vivas en diversas formas dentro de la cultura mexicana moderna. La influencia de los aztecas también puede verse en la iconografía nacional de México, donde elementos como el águila devorando la serpiente, símbolo de la fundación de Tenochtitlán, siguen siendo parte de la identidad visual del país. En resumen, los aztecas fueron una civilización extraordinaria cuyo legado cultural, científico y artístico sigue siendo fundamental para la comprensión de la historia de Mesoamérica y la cultura mexicana contemporánea.